Viajo mucho con diferentes motos de aventura, y esta es una reseña de la Tenere 700 de 25. La moto no es mía, pero de vez en cuando la tengo en mi garaje. La conduzco, y ha llegado el momento de compartir las impresiones que he ido recopilando durante los últimos 6 meses. La Tenere tiene un encanto propio y único, que ha influido claramente en el estilo de muchas motos lanzadas posteriormente. La Tenere ha ganado algunos de los premios de diseño más prestigiosos. Ha sido la moto de aventura de tamaño medio más vendida en Europa durante los últimos 6 años, por lo que se puede decir sin miedo a equivocarse que a casi todo el mundo le gusta la Tenere. Cuando te subes a la Tenere, sientes la total seguridad de que se trata de una máquina de rally, y la moto acelera con la máxima estabilidad, agarrándose al asfalto como un sueño. Es una sensación agradablemente robusta. Esto se debe principalmente a la larga distancia entre ejes, aunque la Tenere se maneja bastante bien en espacios reducidos gracias a su corta avance y a una distribución del peso casi 50-50. Y para los motoristas más altos, la Tenere tiene una ergonomía excelente en cuanto al triángulo, el ancho del manillar, los reposapiés, los plásticos y la ubicación de la pantalla. Da la sensación de que todo está en su sitio, sin que nada estorbe. En mi opinión, esta es la mejor ergonomía entre las motos de aventura de tamaño medio para pilotos altos. Pero por lo demás, la comodidad es regular. En primer lugar, el asiento es bastante básico, incluso teniendo en cuenta que se trata de una subclase más orientada al todoterreno. Cuenta con un asiento confort, pero aún así empezarás a retorcerte al cabo de unas 2 horas, y el parabrisas es bastante malo a altas velocidades. Es una pantalla tan extraña que, cuando llevas un casco de carretera, toda la visera se llena de insectos. Y cuando llevas un casco de motocross y hay viento en contra, ráfagas o vas detrás de un camión, el casco se sacude de un lado a otro. Es tan desagradable que, cuando conducía con casco de motocross, configuré el GPS para evitar las autovías. Por cierto, la aerodinámica es mala tanto si usas la pantalla de serie como la de Puig. Esto era lo habitual cuando salió la Tenere 700, pero después de todos estos años, la mayoría de las motos de la categoría han mejorado en cuanto a comodidad. Hace 6 años, en la categoría de tamaño medio, se podía comprar una KTM 790 cruda y caprichosa, así como la 850 GS y la Tiger 900 Rally, que priman más la comodidad que el todoterreno. Además, la Tenere era la más barata de Europa. En aquel momento, era la mejor moto de aventura de tamaño medio según las puntuaciones generales. A lo largo de 6 largos años, la KTM 790 se ha perfeccionado y se ha vuelto mucho más fiable, más fácil de poner a punto y más barata. Ha aparecido toda una serie de modelos interesantes que van desde la Norden, la 890, la Touareg, la 900 GS, la Desert X, la DE y la Transalp 750, que ya ha visto su tercer lavado de cara, hasta un sinfín de motos de aventura chinas que también rivalizan con la Tenere. Y en cuanto a fiabilidad, ¿son realmente problemáticas la Transalp o la V-Strom 800? Y ni siquiera hemos entrado en la categoría de 450 centímetros cúbicos que compite con el concepto de la Tenere. Además, mientras que la Tenere solía ser la moto de aventura de tamaño medio más barata, por lo que se podía hacer la vista gorda ante su escasa comodidad, ahora es significativamente más cara en Europa que no solo los modelos chinos, sino incluso que la japonesa D y la Transalp, así como la italiana Touareg en Europa. La KTM 790 también es más barata, pero los fans de Yamaha la meterán en el mismo saco que los modelos chinos, aunque por alguna razón nadie llama francesa a la Tenere. ¿Y cuáles son los cambios significativos en la Tenere? Si no es sobre el papel, lo más importante que se nota es el ajuste de la suspensión. Se han reajustado todos los parámetros de la suspensión. Nada que objetar aquí. La nueva suspensión es buena. Pero, ¿qué moto de aventura de tamaño medio tiene una mala suspensión hoy en día? Por menos dinero, la Transalp, la DE y la Touareg ofrecen todas ajustes de suspensión. ¿Una pantalla a color? También la llevan todas, y en mi opinión, la antigua monocroma tenía más estilo. La nueva no aporta ningún valor real. Han añadido el Ride-by-Wire, pero han escatimado en el control de crucero. El cambio rápido ya es de serie en todas las competidoras de este rango de precios. Tampoco hay nada especial ahí. Han eliminado la IMU. La Tenere tiene el control de tracción más básico, que a priori no puede competir con los sistemas de las motos europeas. Se han añadido 2 modos de conducción, pero en la moto más débil de su clase, esto no tiene mucho sentido. Obviamente, en el segundo modo, la moto está completamente muerta.
Y si, por ejemplo, vas por asfalto en modo deportivo y cambias de modo al entrar en caminos de tierra, tampoco tiene mucho sentido. Me explico. Te has acostumbrado a una determinada respuesta del acelerador, sales del asfalto, cambias de modo y el acelerador empieza a responder con lentitud. En consecuencia, pierdes el control preciso del motor y tienes que volver a acostumbrarte a todo de nuevo. Cuando una moto tiene más de 100 caballos, tiene sentido, y de hecho, es más estable conducir en el modo familiar que cambiar de uno a otro, pero en una moto de 73 caballos es definitivamente innecesario. ¿Merecía la pena cambiar al sistema Ride-by-Wire solo por un único cambio rápido? Para seguir siendo el rey de la categoría, hay que avanzar al mismo ritmo que el resto. En mi opinión, la Tenere lleva demasiado tiempo estancada. Cabe destacar que la Tenere es más antigua de lo que parece. En 2016, aparecieron fotos espía de las pruebas en carretera de la Tenere, ya casi terminada. Ese mismo año, la moto se presentó en EICMA con la promesa de lanzarla en 2018, pero el lanzamiento se retrasó. No conocemos los entresijos, pero lo más probable es que el largo ciclo de producción se deba a los numerosos equipos que participaron en la creación de la moto. La ingeniería principal corrió a cargo de los departamentos de japoneses e italianos, mientras que un equipo de rally francés se encargó de poner a punto la moto. El diseño fue creado por la oficina holandesa, aunque la división italiana recibió los premios de diseño, y el vídeo que muestra el moldeado de los paneles de la carrocería parece proceder de un estudio italiano. Para complicar aún más las cosas, los componentes tuvieron que enviarse desde Japón y montarse en Francia. Como resultado, incluso en el momento de su lanzamiento, la moto no impresionó con soluciones de alta tecnología. Un ejemplo sencillo es el embrague. ¿Sabes qué modelos de esta lista tienen embrague antirrebote? Todos, excepto la Tenere. No se trata de una característica todoterreno ingeniosa. Simplemente, el motor CP2 se lanzó en 2014, cuando lo habitual era un embrague convencional. Ahora ya no lo es. Tengo que explicarlo. Los embragues antirrebote aparecieron por primera vez en circuito. La tecnología se perfeccionó más tarde en el Assist y Sleeper Clutch, o nombres similares, pero ese nombre en sí mismo es una marca registrada y no se ha popularizado ningún término neutro. La gente sigue refiriéndose a ellos a menudo simplemente como embrague antirrebote, a la antigua usanza. Hay varias formas de implementar la tecnología. La más popular implica un tambor de embrague interno y una placa de presión con dientes y ranuras anguladas distintivas. Cuando el frenado del motor genera un par inverso, la placa de presión intenta girar fuera del tambor, aflojando la fuerza de sujeción sobre los discos, lo que evita que la rueda salte o se bloquee durante una reducción de marcha repentina. Pero eso es solo la mitad de la historia. Assist se refiere a la situación opuesta, en la que, durante la aceleración, la placa de presión se enrosca automáticamente en el tambor, presionando el conjunto de discos de embrague. En un embrague clásico, las placas se presionan entre sí únicamente por la rigidez de los muelles. Como resultado, debido al efecto de autoapriete, se pueden utilizar menos muelles, y estos pueden fabricarse más blandos, lo que es el principal factor que afecta a la fuerza sobre la palanca del embrague. Podemos profundizar más en los matices del ajuste. Por ejemplo, KTM embrague con muelles rígidos, porque los motores son potentes y el embrague está diseñado para un uso todoterreno exigente. Honda, por su parte, suele optar por muelles extremadamente blandos para lograr un acoplamiento lo más suave posible y un uso recreativo. De hecho, Honda popularizó la tecnología del embrague Assist tras el lanzamiento de la Fireblade en 2008. Para explicarlo con más detalle, Honda posee casi una cuarta parte de FCC, por lo que las nuevas tecnologías de embrague a menudo se desarrollan en colaboración con Honda y luego se extienden a otros fabricantes. FCC es el mayor fabricante de embragues del mundo. La mayoría de las motos japonesas los utilizan, al igual que la mitad de los modelos europeos e incluso algunos chinos. No es de extrañar que la mayoría de las motos cuenten con la arquitectura de embrague antirrebote de FCC. La tecnología de embrague antirrebote no aumenta fundamentalmente el coste del embrague ni compromete su fiabilidad. Lo que ocurre es que el motor se desarrolló antes de que los embragues antirrebote se convirtieran en estándar en las motocicletas económicas. Por ejemplo, la Transalp 700 tenía un embrague convencional, mientras que la Transalp 750 ya contaba con un embrague antirrebote de 3 muelles. Si comparas una Transalp antigua y una nueva, te sorprenderá lo mucho más ligero que resulta accionar el embrague en la nueva Transalp.
Hay muchos ejemplos de este tipo, incluso en las motos más sencillas, como la CRF300, donde también se produjo el cambio al embrague antirrebote, y todos los competidores de la Ténere han dado el salto. Si nos fijamos en Yamaha, la R1 tenía un embrague clásico hasta 2015 y un embrague antirrebote a partir de entonces. La MT-09 tenía un embrague clásico hasta 2017 y un embrague antirrebote a partir de entonces. El año pasado, la MT-03 también pasó a un embrague antirrebote. Se puede ver que, cuanto más cara es la moto, antes se produjo el cambio. Además, ya han metido una transmisión automática en la gama de 700 centímetros cúbicos, pero no rediseñaron el embrague. Más concretamente, la Ténere no tiene uno, mientras que la MT-07 recibió un embrague antirrebote el año pasado, que aún no está disponible en todas las versiones. Teniendo en cuenta que la Ténere tiene un motor pequeño y poco potente, si Yamaha hubiera implementado un embrague asistido y 8 discos de fricción, como todos los demás, en lugar de 7, el embrague se podría accionar con solo pensarlo, sin comprometer el rendimiento. Yendo un paso más allá, la Ténere y su clon, la Voge 800 Rally, son las únicas motos de la categoría con un chasis de doble cuna de estilo antiguo. Un chasis de doble cuna requiere que los tubos pasen por debajo, lo que conlleva algunas desventajas. O bien el bastidor es más pesado, o bien no puede soportar tanta carga y es menos rígido. Normalmente, en un bastidor de doble cuna, el motor se coloca ligeramente más alto y la parte superior del bastidor también es más alta, lo que eleva el centro de gravedad y la altura del asiento. En consecuencia, la comodidad se ve afectada por el asiento delgado, la autonomía está limitada por el pequeño depósito de combustible, la precisión de la dirección se ve comprometida por la larga distancia entre ejes y el bastidor blando, y la moto se siente más pesada, etc. No se puede decir que el chasis de la Ténere se diseñara pensando en la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento porque, en primer lugar, es uno de los pocos de su clase con un subchasis soldado, lo que reduce a la mitad su facilidad de mantenimiento, y en segundo lugar, la Ténere tiene la capacidad de carga admisible más baja de todas las motos de su clase, con la excepción de los modelos chinos. No hay ninguna estrategia inteligente detrás de esto. Simplemente es que el bastidor de doble cuna solía ser el estándar para las motos de aventura asequibles. Tomemos de nuevo la Transalp como ejemplo. La 700 tenía un bastidor clásico de doble cuna, mientras que la 750 ya tenía un bastidor en forma de diamante con el motor como elemento de resistencia. Entiendo que esta moto tiene un motor con una reputación legendaria, que Yamaha no quiere rediseñar hasta que quede completamente obsoleto. Y para diseñar un chasis moderno, robusto y ligero para una moto de aventura en la que el motor sirve como elemento de resistencia, probablemente tendrían que modificar el propio motor, rediseñando los puntos de carga y los puntos de montaje. Es una tarea compleja. Por otra parte, un motor de 73 caballos estaba bien en 2019. Ahora la Ténere es la más floja de su clase. Si empezamos a decir que la potencia no importa, entonces las nuevas 450 centímetros cúbicos ligeras son 2 o 3 veces más baratas. Me encantaba de verdad la Ténere, pero incluso las motos legendarias se quedan obsoletas. Imagínate si hoy lanzaran en serio una Africa Twin 750 tal y como era en los años 90. Sería una pesadilla según los estándares modernos. Vale, estoy bromeando, no es para tanto. La Ténere tiene potencia suficiente para una moto que siempre lleva neumáticos todoterreno. El motor de la Ténere funciona con una precisión perfecta, es predecible y responde bien en cualquier condición. No le importa en qué marcha estés, no tiene problemas de vibraciones, es eficiente en el consumo, duradero y cuenta con una de las relaciones de compresión más bajas de su clase. Aún así, funciona con gasolina de 91 octanos. Fuera de carretera, me encanta no tener que luchar contra el motor. Funciona con suavidad a cualquier régimen, es fácil de controlar en cualquier situación y se adapta especialmente bien a las subidas de grava, por lo que tira sin patinar. No hay necesidad de acelerarlo constantemente en reserva, apretando el embrague, nada de movimientos innecesarios. Por cierto, la Voge 800 Rally es muy popular en España. El importador me dejó una prestada durante un par de semanas y también probé una segunda moto idéntica en el concesionario, recorriendo exactamente las mismas zonas. El motor de la Voge es incomparablemente peor a bajas velocidades que el de la Ténere. Es difícil compararlos. La Voge consume mucho más combustible y la Voge del concesionario sufrió una pequeña avería durante mi prueba de carretera habitual. El sistema Ride-by-Wire también es una buena característica.
En primer lugar, la respuesta del acelerador, ligeramente suavizada, ofrece aún más control. Hay un cambio rápido bidireccional en toda regla. El control de crucero es fácil de añadir e incluso si no lo compras, el agarre electrónico hace que sea más fácil mantener la moto estable en autopista. Mucha gente reaccionó con hostilidad al cambio al Ride-by-Wire, como diciendo, ya está, la Teneré ahora es poco fiable y desechable. Incluso si el cable se rompiera, aunque eso es muy improbable, pero incluso si imaginamos tal escenario, con el Ride-by-Wire el motor pasa a modo de emergencia. En punto muerto, mantiene el régimen de ralentí. Cuando se engrana una marcha, la electrónica aumenta las revoluciones y puedes conducir la moto a una velocidad normal durante al menos unos cuantos miles de kilómetros. Esta es una tecnología mucho más fiable. En mi opinión, este es el mejor motor para uso todoterreno entre las motos de tamaño medio. Creo que muchos estarán de acuerdo en que la moto de aventura de ensueño es un motor Yamaha en un chasis KTM. Una vez más, como el motor es pequeño y tiene poca potencia, la Teneré no tiene un problema real con un embrague duro, y la falta de deslizamiento contribuye a esa sensación cruda y robusta. Yo preferiría un embrague antirrebote, pero aún así se puede conducir todo el día con esta configuración. No es como una KTM. En cuanto al chasis, en la Teneré los tubos inferiores discurren por el lateral del motor, por lo que el motor y el chasis no son, en realidad, más altos que los de sus competidores directos. Si se aumentara la distancia al suelo de una Transalp o una DE al nivel de la Teneré, tendrían exactamente la misma altura de asiento y el centro de gravedad se elevaría. Pero la Teneré tiene suficiente distancia al suelo para rocas, troncos y saltos. Donde conduje en este vídeo, ahí es donde tanto la Transalp como la DE rozarían el suelo. Las pendientes son pronunciadas. La DE también parece tener una gran distancia al suelo, pero su suspensión tiene un recorrido más largo. Bajo carga, se comprime más, y la Suzuki se hunde igual que la Transalp. Además, la Teneré tiene un asiento plano, el más parecido entre las motos japonesas a un asiento de rally, que no impide inclinarse hacia atrás, sentarse en la parte trasera o desplazarse hacia el depósito. La ergonomía de la Teneré es tal que, al cabo de un rato, te olvidas de que es una moto de turismo. La Transalp y la DE, por su parte, tienen asientos de compromiso con un hueco. Si se les equipara con un asiento de rally más plano como el de la Teneré, la altura del asiento aumentaría. Hay muchas buenas motos europeas en las que el asiento es plano, el chasis es más compacto y el asiento es más bajo, manteniendo la misma distancia al suelo, pero un gran porcentaje de la gente elige solo entre los modelos japoneses. La Teneré es la única moto de aventura orientada al todoterreno entre los modelos japoneses. Sí, la Teneré tiene la capacidad de carga máxima más baja de su clase entre las motos no chinas, pero no es lo suficientemente crítico como para ser un problema. En cuanto a versatilidad, me gusta mucho cómo está ajustada la suspensión de la nueva Teneré. La suspensión antigua no estaba mal, pero era un poco floja, por lo que no podía disfrutar plenamente de la moto en carreteras sinuosas. Ahora la suspensión funciona a la perfección para mi idea de una moto de aventura. La característica clave de la nueva Teneré es su equilibrio. Incluso tuve que suavizar notablemente la suspensión delantera y trasera para los caminos rocosos de España. El ajuste de fábrica es rígido y muy preciso sobre asfalto, así que realmente no hay nada de lo que quejarse. Incluso conduje con ajustes ligeramente más blandos sobre asfalto y estoy satisfecho. Es significativamente mejor que la primera generación. Es importante entender que estoy hablando de una moto nueva en el mercado actual. Si tu presupuesto te permite los modelos de 2020, esa es una situación completamente diferente, en la que la Teneré sigue siendo la mejor opción. Pero si estás buscando modelos más nuevos, en mi opinión, la Transalp se adapta mejor a la gran mayoría de la gente, excepto a los pilotos extremos. La Teneré es más para personas que ya tienen habilidades todoterreno decentes, que han superado la etapa de simplemente apoyar los pies por miedo. Ya no luchan con la altura de la moto y quieren conducir de forma más agresiva. Cuando se trata de tramos anchos y de alta velocidad, especialmente los resbaladizos, la Teneré es magnífica. Si se trata de senderos estrechos entre arbustos y árboles, yo personalmente elegiría una moto más compacta, una Touareg o una KTM, por ejemplo. No sé por qué no le dan a la Teneré una actualización de verdad. Todo este reordenamiento y repintado del plástico es un juego de niños. La moto tiene muchos problemas sin resolver y ni siquiera todos son graves. Por ejemplo, por el precio de la Teneré en 2026, me gustaría ver neumáticos sin cámara, una IMU y frenos más sensibles.
Aunque sean Brembo, seguramente son los más baratos de toda la gama. Un argumento habitual es que se ha mantenido la simplicidad en aras de la fiabilidad, pero se trata de una moto Euro 5+, con exactamente el mismo conjunto de sensores y catalizadores. Ya cuenta con Ride-by-Wire. Añadir un botón de control de crucero no afectaría ni al coste ni a la fiabilidad. Aunque, personalmente, lo que echo en falta en la Ténéré no es tanto la electrónica como la comodidad. Una aerodinámica a la altura de la Transalp, un asiento diferente y cosas por el estilo. Si estás dispuesto a pasar por alto esos detalles y conformarte con una comodidad espartana, te conviene más comprar una KTM 690. No es mucho menos cómoda y es muy superior en todoterreno. Quizá Yamaha esté ocultando con tanto cuidado el hecho de que está preparando una versión radicalmente nueva, cosa que desde luego no me creo, o tal vez el desarrollo conjunto entre las divisiones japonesa, italiana y francesa sea demasiado complicado, y estén intentando no cambiar nada mientras las ventas de la Ténéré sean excelentes. Quizá el problema sea que la Ténéré está orientada al mercado europeo, pero ha surgido un problema financiero. La idea era que fabricar en Francia reduciría los costes logísticos y aduaneros, pero el yen japonés lleva mucho tiempo cayendo frente al euro, y lo que antes era una ventaja, ahora es una desventaja. Aquí están los precios de las motos nuevas en Japón, y aquí están los precios en España. En este momento, es más barato fabricar una moto en Japón y enviarla a Europa, pero Yamaha necesita mantener en funcionamiento sus instalaciones francesas, así que no están haciendo nada al respecto. Las ventas de la Ténéré siguen siendo excelentes, pero aunque sin duda habría comprado una Ténéré en 2020, dudo que lo hiciera en 2026. Sigue siendo una buena moto, pero han salido modelos más interesantes, e incluso la KTM se ha perfeccionado hasta el punto de que dan ganas de comprarla. Si moderas tu entusiasmo por el todoterreno y necesitas una moto para el uso diario o para puro turismo, la Transalp, en mi opinión, es mejor. Es mucho más cómoda en un sentido amplio, y para los motoristas sin experiencia es más fácil fuera de carretera, porque la Ténéré es increíblemente alta y tiene un centro de gravedad altísimo. Los principiantes no podrán aprovechar el potencial de la Ténéré de todos modos. Insisto, para conducir la Ténéré correctamente necesitas habilidad. De lo contrario, estarás luchando constantemente contra su altura. La Transalp es mucho más apta para principiantes, y ni siquiera me refiero a la versión con e-clutch. En general, este es uno de esos casos en los que simplemente hay que probarla. Tanto la Transalp como la Ténéré tienen sus propias personalidades distintivas. Si la Transalp se puede resumir simplemente como fácil de manejar, la Ténéré tiene un carisma crudo y difícil de describir al conducirla que puede hacer que te enamores de ella. Por ejemplo, ¿cómo mi amigo eligió una Ténéré? Había varias opciones y dada su altura, la Ténéré no es la moto más adecuada para él, en mi opinión. Alquiló una Ténéré durante unos días, la probó y se compró una nueva. Con la Transalp, para disfrutar de verdad del todoterreno, querrás comprar un juego de piezas de plástico diferentes desde el primer momento. Pero si la Ténéré fuera mía, también le pondría un juego de piezas de plástico enseguida. Al final acabas rayando el plástico poco a poco de todos modos en las caídas, porque las barras de protección no siempre lo protegen, e incluso sin caídas, solo con el uso habitual. Lo rayas con las botas, o incluso las simples alforjas sin armazón desgastan la pintura con el tiempo. Puedes envolverlo en plástico, pero eso no ofrece una protección al 100% y no es mucho más barato que un juego completo de piezas de polipropileno. Por cierto, dado que la Ténéré se ha mantenido como un éxito de ventas en Europa todos estos años y no ha cambiado en cuanto al chasis o los puntos de montaje en 7 años, hay montones de accesorios para la Ténéré en Wallapop. Incluso vi un juego de piezas de polipropileno por el precio de un film protector de buena calidad. En esta moto, las barras de protección y algunas otras piezas se compraron de segunda mano por casi nada. Ahora la industria ha pasado a utilizar chasis robustos, pero compactos, lo que afecta a la altura, y cada vez vemos más motos diseñadas con un centro de gravedad más bajo. Sobre el papel, la Ténéré es ligera, y Yamaha no ha mentido en absoluto, pero la moto se siente más pesada. Una KTM 890, por ejemplo, da una sensación mucho más ligera, aunque sobre el papel sea mucho más pesada. La Ténéré es muy alta, lo que significa que es más probable que acabes apoyando el pie un poco más abajo de lo esperado, lo que hace que la moto se incline de repente. La KTM es más fácil de mantener estable incluso en ángulos mucho más pronunciados. Y esta sigue siendo una moto a la que no le he añadido ninguna pieza de recambio, solo las barras de protección y ya está. El silenciador es más ligero que el de serie y la sección trasera corta bajo la matrícula es más ligera.
por lo que el peso es más o menos el mismo que el de la moto de serie, incluso con las barras de protección. Incluso se puede observar que aquí no hay protectores de manos. Esto, por supuesto, no es para reducir peso. El propietario se cayó con la moto y los protectores de fábrica, tanto el izquierdo como el derecho, se agrietaron exactamente en el mismo punto. El protector de horquilla de plástico también se agrietó, aunque no de forma grave. Con este peso, me gustaría que la moto no se rompiera durante los accidentes. La Ténéré es una moto estupenda, fiable y carismática, pero veo que es una moto de una generación pasada y cada vez noto más sus deficiencias. Dale un par de años y sin un rediseño importante, la moto será una parodia de sí misma. Por supuesto, está la World Raid, que tiene un concepto ligeramente diferente con ventajas únicas, pero también tiene sus propios problemas. Es sencillo, no entiendo por qué las versiones de turismo se fabrican más altas con una suspensión de mayor recorrido, a pesar de que nadie salta cuando viaja a plena carga. De hecho, la bajaría un par de centímetros por debajo del nivel estándar y sería una moto fantástica, pero ¿quién me hace caso?